Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición, la última antes de las vacaciones de verano de Cautivos del Mal. Vamos a tener dos protagonistas de excepción. Vamos a contar en nuestro programa con Federico Trillo, jurista, exministro y sobre todo novelista, que nos presenta el mundo apasionante de William Shakespeare. Y también hablaremos a continuación con Antonio Rubio, maestro de periodistas, que profundiza en la visión periodística e informativa del desastre de Anual acaecido en 1921 frente a los hombres de Abd el-Krim. Pero antes, como siempre, les traemos algunas recomendaciones y vamos a empezar con este volumen de mi querido Jesús María Amilibia, La piel ausente, crónica del amor que se va, un volumen sobre un diario de ficción acerca de las preguntas sobre el dolor sobre todo de la esposa de Jesús María Amilibia, que llegó a pedirle la muerte y sobre todo el suyo, que no se la pudo dar. Ese cáncer terminal de su mujer provoca en él el diario de un periodista que hace el repaso día a día de las grandes preguntas y sobre todo de cómo convertir la desesperación en un canto de amor. Es un libro extraordinario, escrito a flor de piel, muy recomendable también desde el sosiego, pero que incide en las grandes cuestiones, en las grandes preguntas de la muerte próxima de un ser amado. Lo publica Ariel en una exquisita edición extraordinariamente recomendable. El siguiente, este volumen que tengo aquí, El siglo que acabó en sangre, lo ha publicado la editorial Silex, lo ha escrito Óscar Sainz de la Maza, que recoge los avatares terroristas que han sacudido el siglo XXI, desde las Torres Gemelas, porque en realidad, como dice Óscar, el terrorismo empezó mucho tiempo antes. Este volumen indaga en sus raíces, en el terrorismo islámico de gran escala y sobre todo que 8 años antes de ese 2001 ya se fraguaba esta terrible tragedia que sacudió al mundo. Desde la yihad a los patriotas cristianos, pasando por sectas japonesas armadas con gases y virus letales, este magnífico periodista revela los métodos, las conexiones y los secretos mejor guardados de un nuevo tipo de terrorismo, el religioso, que acabaría por culminar de forma terrible con la llegada del siglo XXI. Magnífico volumen, enhorabuena a Silex por esta selección de Óscar Sainz de la Maza. Y por último, ya saben que a servidor le encanta la poesía, les recomiendo este volumen Las 8 y carne de Ángeles López, en la editorial Huerga y Fierro, donde con una mirada dramática y salvaje, esta estupenda periodista crítica cultural indaga en las emergencias y en los regalos de amor, de pasión, de encuentro y desencuentro que se forman en la pareja, como por ejemplo este. Hombre sin apellidos, estrechas mi mundo de desordenados huesos en las tardes llenas de sudor. Ante el amor como riesgo profesional, me incomoda tu sumarial desconfianza, ante la que me vuelvo sangrantemente regia y me aparto y vuelvo. Un libro escrito también desde las entrañas, con una gran sinceridad y atravesado de una voz lírica muy rompedora, que es la de Ángeles López, como digo, Las 8 y carne, en Huerga y Fierro. Sin más dilación, vamos a dar ya la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Dediqué las primeras horas de la mañana a examinar detenidamente la edición para programar mi trabajo. Los editores John Hemingway y Henry Condell, amigos y socios en su día de Shakespeare, no siguieron el orden cronológico de composición de las obras, sino que las habían distribuido en 3 partes, agrupándolas pretendidamente por géneros: comedias, dramas históricos y tragedias. Esta clasificación me pareció, en principio, no solo discutible, sino irritante, pues demostraba que estaban más interesados en la presentación y venta del libro que en la verdadera naturaleza de las obras o en la voluntad real del autor. Mira que considerar medida por medida una comedia. ¡Santo Dios!
Bueno, esto que les acabo de leer, amigos y amigas de Cautivos del Mal, no pertenece a ningún catedrático de literatura inglesa, a ningún experto dramaturgo en las obras del bardo de William Shakespeare, sino a uno de nuestros políticos más destacados por su altísimo nivel intelectual y su pasión por la literatura, una rara avis en el panorama político. Me refiero a Federico Trillo Figueroa. Querido Federico, bienvenido a Cautivos del Mal. Muchas gracias, bien hallado, David. Muchas gracias. Que viene hoy al programa a presentar esta maravilla, El Censor de Shakespeare, del que les acabo de leer un fragmento. Una pasión, Federico, que viene de tiempo inmemorial por tu parte, que incluso te doctoras en William Shakespeare. Sí, es una creencia. Todos en la vida tenemos alguna dedicación preferente, ¿no? Y la mía, aparte de mi carrera jurídica y de la dedicación no pocos años a la política, fue siempre mi refugio, fue Shakespeare, que lo descubrí cuando tenía 14, 15 años, a través de un profesor de literatura, no, profesor más bien de inglés, que vino a España a estudiar español y a enseñar inglés a los 4 que en Cáceres estudiábamos inglés. Y llegó a las obras completas de William Shakespeare y me las dejó, no entendía prácticamente nada, porque es un inglés difícil, incluso para los que saben mucho inglés. Pero ahí empezó mi pasión por William Shakespeare, que ahora, primero culminó en la tesis doctoral sobre el poder político en los dramas, que enseña mucho más que Maquiavelo y que muchos tratados de ciencia política, y ahora con esta novela histórica, pues es una novela histórica en la que las obras de Shakespeare pues se enfrentan, y es un hecho histórico real, a la censura de un inquisidor del Santo Oficio, jesuita. Inquisidor del Santo Oficio, jesuita, donde además se encuentra, Federico Trillo, materia novelesca, porque claro, hablamos de un jesuita, este personaje sobre el que bascula la acción, que conoce personalmente a William Shakespeare, que lo conoce en profundidad y que tiene ese dilema moral, claro. O sea, tiene el corpus del bardo y hay que tomar decisiones inquisitoriales. Sí, él se supone que es un compañero de estudios que tuvo desde chiquitito Shakespeare. Hubo efectivamente en su pequeño pueblo Stratford-upon-Avon, en la misma Grammar School, que es donde iban a estudiar, un chico George Cowdery, que era amigas la familia de Shakespeare, ellos amigos, y que se fue luego a estudiar fuera de Inglaterra, porque tengo que recordarle a los televidentes que en ese momento el catolicismo estaba no ya prohibido, sino gravemente perseguido, es decir, sancionado con las máximas penas en Inglaterra. Este hombre va a estudiar al continente, a Reims, que es donde estaban los Guisa y la monarquía francesa, la cristianísima, y de allí se vaya siendo jesuita, pasando por Roma, vuelve con la Invencible a Inglaterra, en donde, por azares de la vida, pues se vuelve a tropezar con Shakespeare, ya en Londres, en donde Shakespeare es un dramaturgo y él, pues un censor frustrado, porque la operación de la Invencible, como se sabe, fracasó, pero se dedica a situarse como traductor en los círculos cortesanos de la corte de Isabel I, interesantísimos. Bueno, y en la novela pues aprovecho para que vayan desfilando todos los personajes españoles e ingleses sobre todo, pero también muchos españoles de entonces. Es una novela, podríamos decir, hispano-inglesa, porque a Federico Trillo le interesan mucho los contagios culturales que se producen en el arranque del siglo XVII. En concreto, en ese seminario para ingleses de San Albano, de Valladolid, que lo vamos a ver enseguida en pantalla, ahí se produce precisamente esa misión de tu protagonista, de Monseñor William Sankey. Y ahí es donde arranca toda la acción, ¿no? Efectivamente, la acción se centra en el seminario que en Valladolid funda Felipe II, justo después de la Invencible, en 1589, dándose cuenta que lo que falta en Gran Bretaña ya, bueno, perdón, sobre todo en Inglaterra, porque Escocia ya estaba en manos de los puritanos, son curas, sacerdotes, pues, y que allí no pueden estudiar, y que por tanto los católicos que aún quedan allí no tienen ni acceso a los sacramentos ni a la doctrina. Funda seminarios en el continente y en concreto en España funda 3, uno en Valladolid, que luego llega a ser capital del reino, y otros 2 en Sevilla y en Salamanca. Bueno, la acción transcurre, efectivamente, la censura se desarrolla en ese San Albano, es un hecho real,
el único ejemplar de las obras dramáticas completas de William Shakespeare, censurado por la Inquisición, está en San Albano, y es en donde yo me baso para, a partir de esa censura, construir o terminar de construir la personalidad del censor, del amigo de Shakespeare, y la de Shakespeare, porque en sus obras, e ir contrastando una especie de vidas paralelas, lo que son en realidad los mundos paralelos, que es piensen que en ese momento están surgiendo las grandes naciones de Europa. Y, por tanto, lo que va separándolas de la antigua unidad del imperio y de la cristiandad, pues son las características específicas de cada nación, y muy especialmente la religión. Es el surgimiento de la Reforma Protestante y en Inglaterra de la Anglicana. Entonces, en la Inglaterra anglicana hay unas costumbres, en la España de Felipe, que es el último retentor de la idea de imperio y de la cristiandad, pues todavía siguen vigentes, y vigentes como leyes los acuerdos, las doctrinas y los decretos del Concilio de Trento. Estas dos mentalidades son las que van apareciendo en contraste en toda la novela. Porque claro, hablamos también de guerras de religión, lo has comentado muy bien, Federico, pero de sensibilidades que conectan. La sensibilidad, por ejemplo, de un Miguel de Cervantes y la sensibilidad de William Shakespeare, que es otro tema apasionante que a los filólogos nos encanta, ¿no? Poder soñar con esa posibilidad de que uno y otro conociesen, bueno, que conociesen la obra está demostrado, pero ya que se conociesen personalmente, qué maravilla de fantasía hubiera sido. Sí, a ver, yo creo que la cultura, sobre todo en la novela, lo que se reflejan son esos momentos en que la cultura, por un lado, el arte y la amistad están por encima de los avatares políticos. De manera que, aunque la religión oficial sea distinta, aunque las costumbres sean distintas, aunque la persecución sea con saña la que le cuesta la vida a mucha gente en Inglaterra, que no se dice, y a no poca en España, que siempre se dice por la Inquisición, por encima de eso prevalece la sintonía y la afinidad, digamos, artística y espiritual de amistad, que es lo que pasa entre el censor y William Shakespeare. ¿Qué pasa entre Cervantes y Shakespeare, que tú ya has sacado? Bueno, es una de las grandes manifestaciones de esa idea de que la cultura está por encima de las divisiones políticas y religiosas y de las guerras, ¿no? Gracias a Dios. A saber, Shakespeare tiene una de sus últimas obras, si no la última, basada tal cual de la cruz a la raya en un personaje del Quijote de Cervantes. Cardenio. El Cardenio. Y, con Fletcher, coescrita. Con Fletcher, que es el que le pone... Bueno, Fletcher es un más joven que Shakespeare, es un colaborador final. Él se negaba a escribir obras en comandita, pero al final, como ya estaba muy... Aquí viene, ¿no? Se había metido en el tema de la conspiración de la pólvora, su familia, estaba un poco apartado de la corte y viviendo en Stratford, pues tiene estas colaboraciones. Pero lo cierto es que conoció la obra de Cervantes y también probablemente Cervantes conociera la de Shakespeare. Tiene Cervantes una preciosidad. Una de sus novelas ejemplares se llama La española inglesa, Isabela, que también aparece aquí, pues es una niña secuestrada, entre comillas, no raptada, secuestrada. En la época de Cervantes eran todavía más respetuosos con estas cuestiones, ¿no? Que se la llevan a Inglaterra y que luego aparece, pues la llevan cuando saquean Cádiz, que es otro de los grandes hitos de nuestras pésimas relaciones en guerra durante los años de la novela de 1588 a 1604 o 5. O sea, están 15 años de guerra de los que aquí transcurren. Yo sé que hay una película que a Federico Trillo seguro que le gusta porque la protagoniza un Kenneth Branagh ya mayor, donde un William Shakespeare vuelve a su Stratford y se encuentra que esas antiguas glorias de los grandes teatros de Londres pues ya no están y tiene que avenirse de nuevo a la vida campestre, a la vida retirada del mundanal ruido. Vamos a ver el tráiler de esta película. There is no corner of this world you have not explored. No geography of the soul which you cannot navigate. Mr. Shakespeare, I don't want to pester you. Good. Excellent news. Cheerio. I wanted to ask you The best way to get started as a writer is to start writing. No, really, could I just... I don't have a favorite play. I admire all my fellow dramatists equally, and yes, I do think women should be allowed to perform the female roles, as is the practice on the continent now. Please, if you'll excuse me.
Father? Why are you come home? No more stories left to write. I've lived so long in imaginary worlds, I think I've lost sight of what is real. Will, it's Sunday. You miss church here, they'll find you. Your talent has a greater scope than all the other poets, and yet you lived the smallest life. Family is everything. It's love, not ambition, that will blossom in this garden. Well, something has to. I'm not a good gardener, it's true. My husband thinks you've come home to die. I've just bought a pension. I can't die for at least 10 years or I'll be ruined. You went to London and became this great writer with a wife at home. You were hardly here. To us, you're a guest. Good night, husband. Retirement hasn't exactly brought the peace we might have hoped for. You must write again, Will. People need you. My soul was empty. Your soul is not empty, Father. Your soul has the whole world in it. Why? Why did you stop writing? I've never let the truth get in the way of a good story. All these years worried about your reputation. Have you even once considered mine? Through my genius, I brought fame and fortune to this house. I'm the head of this family. And if you're honest with yourself, then whatever you write, all is true. Acabamos de ver el tráiler del último acto, una película de 2018 protagonizada y dirigida por el grandísimo Kenneth Branagh, que atiende una etapa del bardo que normalmente no aparece en la gran pantalla y que además es una película que a ti te gusta mucho. Sí, la verdad es que me ha sorprendido mucho y lo agradezco mucho, David, porque es un privilegio poder ver esa película y sobre todo con esos subtítulos, porque solo está en inglés y yo la veo en inglés, digo la veo porque la veo periódicamente, me parece un gran acierto de Kenneth Branagh. El final de la vida de Shakespeare, sobre todo a partir de 1600, vamos a poner 7, a 1616, 9 años, que es cuando muere, es el periodo menos estudiado. Branagh se acoge ahí a lo que efectivamente es un hecho, que él se retiró a su pueblo, a Stratford-upon-Avon, donde volvió con su mujer, con Anne Hathaway, más conocida por una actriz monísima que hay ahora que por la real Anne Hathaway, que fue la mujer de Shakespeare, con la que nunca tuvo buenas relaciones. Ella le llevaba a él 8 años, se casaron por el, dice vulgarmente, todo respetando por el sindicato de las prisas, y él una vez ya tuvo esa hija, que fue la primera, Susan, y la siguiente pareja de gemelos, que influye mucho la idea de los gemelos en su vida, se va a Londres a hacer su carrera y su vida y la deja esa mujer en el pueblo. La mujer que sale en esta película analfabeta, no había podido ni siquiera leer las obras de su marido ni su poesía, es la antítesis de Shakespeare. Y sin embargo, la película trata muy bien, no solo históricamente el tema, sino que trata con ternura y respeto a todos los personajes. Yo hubiera sido menos respetuoso con alguno. Estamos viendo el First Folio ahora en pantalla de William Shakespeare, precisamente esa reunión, esa recopilación primera de las obras del bardo, que es muy importante y es de la que parte toda la trama de tu novela. ¿Tú has tenido en las manos un ejemplar del First Folio? Sí, yo he tenido uno auténtico en la British Library y en Oxford, pero el que hay en San Albano, que era uno de los mejores, y es el, insisto, único en el mundo censurado por la Inquisición, era el auténtico, hasta que después de nuestra guerra civil, que tantas desgracias nos trajo, pues los rectores, un rector entonces un poco pícaro de San Albano, la vendió para sufragar los gastos del seminario. Y la que hay ahora es una edición in folio perfecta, facsímil, perfecta, con todas las censuras, todos los matices, todos los tachones, todo, pero no es el auténtico que está en Washington. Hay una parte importante de este estupendo volumen que tenemos aquí, El Cesor de Shakespeare, que trata sobre, yo creo que un momento apasionante, que es el del espionaje internacional, las cartas, las acciones de Antonio Pérez, la princesa de Éboli, personajes como el conde de Gondomar,
el duque de Lerma, que también era un pillo de mucho cuidado, y ahí has tenido que llevar a cabo una documentación extraordinaria para ser fiel a los hechos. A ver, a mí esa novela me ha ocupado muchísimo tiempo de mi vida, lo he pasado muy bien investigando, he estado, por supuesto, allí en los sitios desde mucho antes de ser embajador. La verdad es que ese trabajo ya estaba hecho, ese trabajo de campo, ¿no? Aunque de bibliografía he ganado mucho los años que estaba allí. Y aquí en Simancas, en el archivo Simancas, y en Valladolid, que es donde transcurre la parte española. Y efectivamente salen personajes de la época que son muy conocidos y que no se conocen. Por ejemplo, Antonio Pérez, el secretario universal del Real Despacho del rey Felipe II, nada menos, ¿no? Antonio Pérez, el traidor. Bueno, se ignora que él estuvo 2 años y medio en Inglaterra, que es donde por primera vez se publica la base de nuestra leyenda negra, que son las relaciones de Antonio Pérez, en donde le atribuye al propio rey el asesinato de Escobedo, el secretario de don Juan de Austria, y en donde él pues cuenta todas las maldades posibles del rey de España y los puntos vulnerables de nuestra geografía para ser atacados como efectivamente lo fuimos. Bueno, Shakespeare conoció a Antonio Pérez, esto es lo importante, quizá lo más, no es exactamente novedoso, porque hubo quien lo dijo y no le hizo caso a nadie, pero yo redescubro y reitero y amplío esa tesis. Shakespeare le dedicó a Antonio Pérez, al malvado, primero quiso convertirlo en un héroe trágico, pero yo que no, que era un tipo ridículo, y lo retrata poniéndolo en ridículo en Trabajos de amor perdido. Se llama el personaje don Adriano de Armado, por la Armada, y es una delicia ver cómo lo tenía de calao, desde sus afeites a la piedra bezoar, todas esas cosas exóticas que utilizaba Pérez para deslumbrar, hasta los guantes que regalaba a la reina y a la aristocracia de piel de perro español, decía el cabrito de él, con doble sentido, ¿no?, lo de perro español. Así describe Federico Trillo el Valladolid de 1603, un Valladolid en el que convivían ingenios de la corte como don Miguel Cervantes. Valladolid se había convertido ya 2 años antes de mi llegada en la capital de España y de su imperio, al haberse trasladado allí la corte del nuevo rey Felipe III por decisión, dicen que más que interesada, de su todopoderoso valido, el duque de Lerma. La ciudad castellana derrochaba entonces majestad, suntuosidad y algarabía. Sus palacios remozados o aún en construcción olían a nuevo y contrastaban con la austeridad castellana de sus viejos y numerosos conventos y con la belleza gótica de sus iglesias y de su catedral todavía inacabada. En aquel Valladolid convivían en un ambiente abigarrado la nobleza, los diplomáticos y los militares con los numerosos clérigos y religiosos, los oidores, alguaciles, escribanos y demás cortesanos con los soldados de fortuna, aventureros y artistas de todo arte o de ninguno, por no hablar de los pícaros, mujeres de mala vida, alcahuetas y truhanes de todo tipo que crecen como musgo a la sombra de la corte. Estos paisajes y pasajes también descritos, sí me gustaría que comentaras un poco a los amigos de Cautivos del Mal. ¿Cómo preparas este escenario? Porque claro, esa corte vallisoletana abigarrada con todo este tráfago de señores y señoras de varia condición, pues eso tiene que tener una atmósfera que tienes que ir. ¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿Cómo lo vas construyendo? He tenido la enorme suerte, el privilegio de tener tiempo para escribirla. Pues yo, la novela, digo que me pasó como a los artistas que trabajan pues la arcilla o el mármol, ya que van allí con el cincel, ¿no?, y el martillo. Yo la vi y sabía dónde quería llegar, pero hace muchos años que la vi. Entonces, primero construí los personajes, que es una tarea apasionante. Yo recuerdo siempre La niebla de Unamuno, en que el personaje va a ver a don Miguel de Unamuno y dice, no me mates al final, ¿no? Yo primero construí los personajes principales. Obviamente los que son históricos hay que respetarlos íntegramente, ¿no? Les puede atribuir alguna cosa, pero, por ejemplo, Shakespeare en la novela siempre habla con versos o frases de sus obras. No me invento nada en él, ¿no? En El jesuita, por supuesto que sí, a partir de la censura. Luego en los personajes secundarios, que salen solos, luego están los históricos y luego los grandes paisajes, los contextos. Y eso es documentación y digestión, ¿no? Es decir, un amigo mío ayer, un diplomático, me venía, como ha hecho tan cariñosamente nuestro director, David, a leer un párrafo y dice, oye, esto es cómo va vestida la reina Isabel I, ¿no?, de reina virgen, aparece allí refulgente, con la cara empolvada, queriendo
ponerse en el sitio deliberadamente de la Virgen María, que en la liturgia y en la creencia anglicana había sido relegada. Bueno, pues dedicándole mucho tiempo. Es decir, yo me imaginaba, estando en Valladolid, allí tengo a un hermano mío maravilloso, se llama Pablo, y sus hijos y su mujer, y yo me metía por allí y me imaginaba ese Valladolid que está más, ahora pues también otra vez muy pujante, pero en fin, ya saben, ¿no? Lo que fue en los tiempos de la corte, ¿no? La Casa del Sol, el San Pablo, las fachadas. La biblioteca del Conde de Gondomar es emblemática. Legendaria, ¿no? Y bueno, pues ya uno se pone en trance. O sea, que tú eres de los escritores que visita el lugar. Sí, sí. Para inspirarte, ¿no? Hay que estar en el sitio, sí, no te puedes inventar. Todo, por ejemplo, un sitio precioso se llama, como su nombre indica, Bolly, dicen en inglés, Bollier, en francés, que es al lado de Southampton, es uno de los personajes claves de la novela, el hombre al que Shakespeare dedica sus sonetos, el hombre al que Shakespeare dedica sus sonetos de amor. Bueno, en Southampton, el condado del hombre de este nombre, perdón por la redundancia, ese Bolí es una preciosidad. Llama la New Forest, es el nuevo bosque, y es una maravilla. Con estanques, yo estaba allí, está en la casa, he subido, estoy hablando mucho antes de ir a la embajada. Me fui allí un mes de septiembre, me metí en la casa, pagué todas las entradas, incluso alguna propina además para subir a la azotea, luego lo hice en Cowdray, en fin, en los agujeros para curas que salen mucho en la novela, porque en las casas, para poder seguir siendo católicos, tenían en las casas casonas de campos preciosas de Inglaterra que salen, entre comillas, Downton Abbey, pero más antiguas. En todas ellas tenían un capellán que lo escondían cuando venían los cazacuras en unas cuevas que hacían especiales o en doble techo, tal, es una cosa apasionante. Pues ahí está, he tenido ese privilegio, lo he pasado muy bien. En el censor de Shakespeare, Federico Trillo no solamente aborda sin ambajes la identidad tan discutida, tan estudiada de William Shakespeare. Era uno, eran varios, tenía muchos discípulos. ¿Quién era en realidad William Shakespeare? Sino que también, sin ningún problema, se mete de hocicoz en el tema de los amores del bardo, otro tema controvertido, pero sobre el que tú has arrojado luz. Es decir, que claro que se pueden decir que tuvo amores, como tú acabas de decir, con Southampton. A ver, ese es un tema muy delicado, sobre todo en una sociedad que está con la sensibilidad a flor de piel ahora con los temas de los géneros y tal. Vamos a ver. Primer hecho, Shakespeare pasa, como he dicho antes, los 15 años más importantes de su vida productiva en el sentido literario y en el no literario en Londres, separado de su mujer. No digo separado de hecho, separado de hecho. Es sabido que tuvo varios amoríos en el propio Londres y fuera de Londres, en Oxford. Entonces aparecen en la novela tratados, espero que con delicadeza. Pero claro, no es lo mismo ser, digamos, entre comillas, un mujeriego, que se decía antes, un cierto Don Juan, que eso está muy bien en las películas, por ejemplo, Shakespeare in Love y tal, está muy bien, que ser además, pues eso, ambidextro, ¿no? Entonces, el hecho es que hay al menos 26 sonetos, que son los primeros de su colección de 152, dedicados a un hombre, y son sonetos muy, muy apasionados. Y la dedicatoria va a W.H., que si se invierte, subrayo invierte, es Henry Wriothesley, conde de Southampton, que es el que le paga la edición. No de eso, sino de otros poemas. ¿Qué explicación le da? Bueno, se verá aquí, pero le da una explicación que yo creo que es satisfactoria, que permite explicar por qué Shakespeare escribe sobre el joven adorable Southampton, delicado, en fin, con sus bucles y sus no ganas de casarse con mujer alguna, y sin embargo mantener ese carácter de hombre al tiempo casado y al tiempo mujeriego. En Periodista Digital y en Cautivos del Mal estamos muy pendientes de los comentarios de los usuarios. Nos acaba de entrar uno, Federico, que te traslado, donde comenta, está al margen de la novela, que dice que se cumplen 20 años de la reconquista del islote de Perejil. Si te trae buenos recuerdos. Sin duda ninguna. Es decir, creo que ahora se puede mirar hacia atrás sin ir a ninguna. Tampoco lo hubo entonces. Lo que hubo es mucha reflexión, mucha preparación. Y jugamos muy fuerte, porque el rey de Marruecos personalmente había jugado muy fuerte.
había metido allí a un compañero suyo de promoción de la Marina, un capitán de corbeta o de fragata, al mando de un equipo de marines de la base de Alucemas, para izar las banderas, porque fueron 2 de Marruecos, y en un territorio que está internacionalmente declarado como territorio de nadie, porque es de interés para España, está en el estrecho y está a 200 metros, si se permite, ni siquiera milla, de Ceuta. Entonces, esto suponía una ruptura del equilibrio internacional del estrecho. Se trató por el presidente Aznar y su gobierno, especialmente los ministros de Exteriores, el que les habla, y el en defensa y alguno más, los vicepresidentes, de restablecer la situación por vía diplomática. Y como no fue posible, desde el primer momento yo fui preparando con mi equipo de militares la toma de la isla por nuestras fuerzas y el desalojo de la fuerza marroquí, a los que pusimos efectivamente en su territorio, en la frontera, sin pegar un tiro ni hacer un solo rasguño a nadie. Ahora, con muchísimo riesgo. Salió muy bien. Y ellos, los marroquíes, estuvieron calladitos hasta hace 2-3 años. Porque como aquello no es un país democrático, sino una monarquía, digamos, Juan Linz, el gran sociólogo, decía que era un sultanato, ¿no? Es decir, tienen parlamento, tienen partidos, pero hacen lo que les sale al monarca de la corona, por señalar una parte noble, ¿no? Entonces, él decidió que hacía eso, y ahora que ha visto que se equivocó entonces, calculando que estábamos en crisis, porque había crisis de gobierno, y ahora ha calculado con acierto que estamos en un momento de debilidad institucional y de liderazgo interno con este incalificable personaje que dirige el gobierno de España y que ha negociado con él directamente y sin que sepamos cuáles son las condiciones, y se nos asegura que para bien. Pues ya ayer hubo otro intento de colar jóvenes y chiquillos en Ceuta. No, ha negociado porque lo que no quiere es tener gente que le saque los colores. Ahora se los va a sacar porque, para decirlo claro, Mohamed VI no va a parar sobre su pretensión de hacer suya las islas, peñones y territorios que hay desde nuestras costas del sur de la península hasta África. Esto dice Federico Trillo en el Censor de Shakespeare, un mensaje que me parece precioso, que me parece incluso para el siglo XVII un anuncio, un aviso de lo que había de ser la alianza, la paz entre los hombres, entre las religiones, entre las personas. Ahora, señor inquisidor, es el momento de que lo demostréis vos mismo. Solo aquellos que quieran mantener a sangre y fuego la enemistad entre nuestros pueblos y perpetuar la división en la Iglesia de Cristo, incluso en este seminario, pueden pretender censurar esas magníficas obras y llevarlas al índice de libros prohibidos. Algunos inquisidores españoles, aquellos que han denunciado ante el Santo Oficio Romano la edición in folio, buscan con ello volver a la intolerancia, a las guerras de libros y a las guerras de religión. Ni vuestra reverencia ni Shakespeare merecen tampoco esa manipulación. Ya ha habido demasiada sangre y demasiado odio entre nuestros países por causa de la religión. El Censor de Shakespeare, un volumen extraordinario, documentadísimo, ya han leído ustedes, ya han escuchado, exquisitamente redactado, y que agradecemos muchísimo que nos haya traído Federico Trillo. Querido amigo, un placer tenerte en Cautivos del Mal. El agradecimiento es mío y estar contigo siempre un verdadero placer. Esta es tu casa y nosotros vamos a seguir. A continuación vamos a hablar de las guerras del Rif con nuestro querido Antonio Rubio. Nuestro siguiente invitado es un periodista de raza, un gran investigador, un hombre que además es un apasionado de los libros y que es el director del Máster de Investigación Periodística de la Universidad Rey Juan Carlos y Maldita.es. Está con nosotros Antonio Rubio. Maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro, compañero, amigo, colega. Bueno, Antonio viene a hablarnos de su último libro, que es una maravilla, pero yo les voy a hablar porque son 2 libros hermanos de 2 volúmenes de libros.com que ha publicado nuestro querido Antonio Rubio. El primero, el más reciente, El desastre de Anual a través de la prensa.
El segundo, que se complementan, e insisto, son dos libros hermanos, porque es de un periodista mítico, maravilloso, que recupera Antonio, que es Luis de Oteiza y El oficio de investigar. Dos libros, Antonio, uno te lleva al otro y son complementarios, ¿verdad? Pues sí, son complementarios y todo nace de una tesis doctoral. Es decir, son muchos años de investigación, tanto académica como periodística, y yo creo que eso es una dinámica que tenemos que recuperar, o estoy en ello, en que muchas de las investigaciones periodísticas se puedan llevar a libros para que, entre otras cosas, el público en general pueda tener un mayor conocimiento de las cosas que se hacen académicamente y que muchas veces quedan en la universidad y no tienen mayor recorrido. Y Antonio, en esto creo que se hizo. Sí, tú insistes mucho en los dos volúmenes que nace el periodismo moderno en España con esta narrativa que muchas veces se torna en épica, ¿verdad? Pues sí, sobre todo teniendo en cuenta el momento que se vivía, en el sentido de que estamos en la guerra de Anual, 13.000 soldados muertos, dictadura de Primo de Rivera en 1923. Estamos hablando del 21 de julio de 1921, es decir, que ayer hizo 101 años. Entonces, como te decía, como consecuencia del desastre anual, que creo que es importante y que muchos jóvenes y otros menos jóvenes no conocen, viene la historia reciente de España, que es dictadura de Primo de Rivera, proclamación de la República, salida de Alfonso XIII, 36 golpes de Estado, precisamente por los militares africanistas, y bueno, ya todo lo demás más o menos creo que no lo podemos recordar y demás. Entonces, aquí es donde realmente es la sartén, donde se cuecen todos los hechos que de alguna forma tenemos hoy día. Y lo más evidente es, como bien decía Federico Trillo, en el tema de Marruecos, es un tema que vivimos y seguiremos viviendo siempre, porque la dinámica de Marruecos y la dinámica de España es un elemento muy complejo, muy complicado. Y aquí en estos dos volúmenes se refleja perfectamente, y creo que es importante, sobre todo en este segundo, que es el desastre anual a través de la prensa, es recoger todas las crónicas, reportajes, investigaciones llevadas a cabo por nuestros compañeros y compañeras periodistas para poder entender la situación que estamos viviendo hoy día de alguna manera. Y sobre todo, como bien tú decías, es el inicio de un periodismo serio, profesional y pagado, porque antes se trabajaba y se pagaba de aquella forma. Y la creación, por ejemplo, del diario El Sol y otros muchos, creo que le dio una entidad a la profesión. Y tuvimos grandes periodistas. Importantísimo también saber que el desastre de Anual de 1921 ha quedado en el imaginario colectivo. Casi muchos coinciden en denominarlo nuestro Vietnam particular. Sí, el otro día precisamente Agustín Rivera, compañero del Confidencial y de 1000 batallas en el mundo y demás, hacía un artículo sobre el libro en el que situaba y titulaba de esa manera, el Vietnam español de alguna manera. Y efectivamente yo creo que es un símil muy bien traído y tal. Y escribía no hace mucho Zarzalejo en el Confidencial también, y decía respecto al tema de Argelia, Marruecos y nuestro querido presidente, el señor Sánchez, y titulaba El anual de Pedro Sánchez. Lo cual viene a demostrar de alguna manera, querido David, que el tema de Marruecos y el tema de Anual es algo innato en la propia política española, y a nivel de política internacional es un tema que no hemos sabido resolver y que creo que tiene difícil solución, sobre todo porque eso a su vez enlaza, y no hay que olvidarlo, con el tema del Sáhara, muerte de Francisco Franco, el tema de la Marcha Verde, el tema de los fosfatos. Habría que preguntarse quién se quedó con aquellos dineros y aquellas historias. Es decir, somos un pueblo que estamos totalmente vinculados o relacionados con el Magreb, totalmente con Marruecos y con Argelia. Y como hemos venido demostrando durante mucho tiempo, no hemos tenido política internacional. ¿Por qué digo esto? Porque hay una cosa que es fundamental. Los franceses en el protectorado, lo que es hoy Marruecos estaba dividido en dos partes, el protectorado español y el protectorado francés. Y
Francia supo dejar su lengua, con lo cual es muy importante porque luego a nivel de relaciones y de continuidad es básico. Sin embargo, nosotros desgraciadamente la lengua castellana, el español, no supimos dejarlo en su importancia y su hacer. Lo mismo que ocurre en el tema de Guinea Ecuatorial. Nosotros, Antonio, hemos rescatado las películas que se toman en la época en este pequeño fragmento que narra la voz de Juan Ignacio Caña. Vamos a verlo. De Madrid, bajo el mando del capitán general Primo de Rivera, efectúa una parada militar en el Paseo de la Castellana para que su majestad don Alfonso XIII pase revista. Se celebra en unas fechas en las que la mayor preocupación que tienen los españoles es la intervención de nuestro ejército en la guerra de África. En marzo de 1921, el general Silvestre realiza en poco tiempo una incursión que, penetrando hasta el Rif, llega a ocupar Anual y Sidi Idris. La posición de Albarrán es una lucha entre Abdelkrim y el general español. Hacia el 15 de julio las líneas defensivas de Anual comienzan a ser sobrepasadas por las huestes de Abdelkrim. Acuden gran número de tropas españolas al mando del general Silvestre para ofrecer resistencia y recuperar posiciones. Pero el 17 de julio, los rifeños inician por sorpresa un ataque a las tropas españolas, que al no poder resistir, tienen que retroceder y abandonar sus posiciones. Atravesando el río Necor, llegan más refuerzos rifeños que irrumpen en las refriegas y van ganando terreno. Los españoles defienden sus posiciones hasta morir. Hasta el día 19, el general Silvestre no se da cuenta de la importancia de la situación y no acierta con las medidas para rechazar el ataque. Por lo que el día 21 se produce el desastre. La desmoralización cunde entre los españoles, dando lugar a que el general Silvestre ordene la retirada y a partir de ese momento la huida se convierte en una desbandada. Gran parte de los nativos de la tropa... Fíjate, querido Antonio, lo importante que fue que tenemos esos fragmentos históricos para que sepamos cómo se produjeron los sucesos y sobre todo la repercusión nacional e internacional que tuvieron y el movimiento periodístico tan notable que fue necesario además para la renovación y el perfeccionamiento de nuestra profesión. Correcto. Ahí hay una serie de elementos que, si me permite, te voy a comentar. Uno, no hay que obviar que Damaso Berenguer le dice a Fernández Silvestre que no haga el avance como lo está planteando porque está dejando mucho tiempo libre, mucho espacio libre por detrás. Sin embargo, un señor llamado Alfonso XIII, rey de España, le escribe una carta a don Fernández Silvestre y le dice, entre otras cuestiones, que no hiciera caso de las recomendaciones del imbécil del ministro de la guerra. Y hemos tenido, o has tenido en su momento, Federico Trillo, que fue ministro de Defensa. Y hay una cosa que es muy importante, y es, siempre hay que mirar atrás para poder entender el hoy. ¿Quién era el marqués de Deza? Era el abuelo de Marichalar, ¿vale? Casado con la infanta, y luego separado. Lo digo para ir situando el elemento, digamos, periodístico e histórico, porque esto es periodismo e historia. Y luego hay un elemento fundamental, que es el siguiente. El diario La Libertad, en aquella época que dirigía Luis de Oteiza, llegó a tirar 236.000 ejemplares. Eso hoy, los periódicos de Madrid, llámese ABC, El País, El Mundo, todos juntos, no llegan a 236.000 ejemplares en papel, ¿vale? Y hay que tener en cuenta una cuestión, de ahí la importancia de Anual y en la historia de España. En aquella época el 50% de la población española era analfabeta y el transporte, como podemos imaginar, no era el de hoy día, con lo cual la distribución de los periódicos era realmente complicada. Pero sí había una cuestión que era básica, y dijo Unamuno en el 41, y es que la prensa sirvió para que el pueblo se enterara. Era tal la necesidad de información que tenía el pueblo a pesar de la censura que se estableció en aquella época, que querían saber, porque entre otras cosas, y es muy importante indicarlo, a la guerra fueron fundamentalmente gente con poco nivel cultural y con poco dinero, porque se podían pagar cuotas para que los soldados que le tocaban de reemplazo o los que fueran no fueran a la guerra. Entonces iban, digamos, los pobres.
Por lo tanto, de esos 13.000 soldados, la necesidad de información que tenía la gente llega a hacer que el periodismo suba de nivel y profesional y que la tirada de los periódicos llegue a 236 millones. Claro, es una época de ilustración porque estamos hablando también de la importancia que la propia sociedad daba a los periódicos, que se abalanzaban por su ejemplar en cuanto salía la primera edición, Antonio. Eso es una época dorada que muchos añoramos, pero que claro, ha cambiado en el sentido de que ahora se supone que la prensa digital pues ha venido a reemplazar al periódico en papel, y yo no sé si despierta tanta expectativa, tanta pasión, tanta adhesión como lo era en 1920-21. Yo creo que podemos pensar que sí. Lo que ha cambiado mucho es la profesionalidad de la prensa, ¿no? Es decir, antes, como es lo natural, y en el libro del desastre anual a través de la prensa hago un análisis de todos los periódicos, de las diferentes ideologías, de las diferentes posiciones que había, pero todos ellos de alguna forma había una cuestión en común, es buscar más información, más profundidad, era aquello del ir, ver y contar. Y hoy, tristemente, a mi modo de entender, el ir y el ver no se da tanto como antes. Hoy se cuenta, y bienvenida sea la tecnología, cuidado, no entendamos mal, porque gracias a la tecnología hoy estamos hablando y estamos emitiendo. Pero es muy importante ir a los sitios, hablar con la gente, buscar los elementos de empatía, buscar la documentación, trabajar la documentación, que no sea un simple dossier que te entregan y lo único que te dedicas a editar y poner las comas para que estén bien y publicarlo, sino trabajarlo. Entonces, ese es el problema fundamental que de alguna forma existe. Y de ahí, entre otras cuestiones, que en mi tesis doctoral y en el libro de Luis D'Otese y en el de El desastre anual a través de la prensa, mi teoría es que realmente el periodismo de investigación arranca precisamente entre el 21 y el 23. Y hay una cosa que la gente no sabe, y es muy importante que lo sepan, para que vean que el elemento ideológico no es lo importante, sino lo importante es el periodismo. Por primera vez el concepto de investigación aparece el 24 de julio de 1921 en el diario El Sol, cuyo tema era ¿quién manda la jarca?, es decir, ¿quién manda las tropas del CRIM? Y el antetítulo era un tema de investigación. Bien, ¿quién era el director del diario El Sol en aquel momento? Se llamaba Manuel Aznar Zubigaray. ¿Quién es Manuel Aznar Zubigaray? El abuelo de José María Aznar. El abuelo del que fue presidente. Hay un excelente periodista y un excelente libro llamado Ese Homo, las responsabilidades de Anual, escrito por Víctor Ruiz Albéniz. ¿Quién es Víctor Ruiz Albéniz? El abuelo de Alberto Ruiz Gallardón. Es decir, que dos de los pioneros del periodismo de investigación, porque para mí son 4 y ahora te diré los otros 2, tienen una vinculación teórica con lo que podríamos entender una determinada ideología. Pero luego hay 2 hombres, digamos, más progresistas o más de izquierda, que hicieron el mismo labor, o tan buena como la que hicieron Aznar y que hicieron Ruiz Albéniz, que es Luis D'Oteiza, ¿vale?, que es el que llega a entrevistar a Abdelkrim cruzando las líneas enemigas, y va hasta Agdir, donde están los prisioneros españoles, y entrevista a Abdelkrim y a los prisioneros españoles. Y la maravillosa foto de Alfonso Sánchez, Alfonsito, en la que está Luis D'Oteiza y Abdelkrim hablando, ¿vale? Y luego un excelente reportero que además marca una pauta en cuanto al elemento documental de aquella época, que apenas se había, que era Rafael López Rienda. Estos 4, Aznar, Luis Albéniz, López Rienda y Oteiza, son los auténticos pioneros del periodismo. ¿Qué herramientas, qué útiles, qué innovaciones introducen Oteiza y este maravilloso grupo de periodistas pioneros que llega hasta nuestros días? ¿Qué innovaciones narrativas, qué trucos, qué instrucciones dan a las generaciones posteriores en sus maravillosos reportajes?
viene a hacer lo que luego hizo Albert Camus y otros muchos, es ir, documentar, acreditar, verificar, hablar con la gente. Es lo mismo que un momento determinado hizo Heródoto en su momento cuando las guerras médicas. Es ir al lugar de los hechos y preguntarle a la gente y buscar la documentación necesaria para poder acreditar lo que estamos diciendo. Hay un excelente libro de Rafael López Rienda que se llama El escándalo del millón de Larache, de cómo políticos y militares iban quedando con el dinero que iba destinado a los soldados en el tema de intendencia, y la narrativa de López Rienda es una clase de periodismo de investigación donde va explicando cada paso que va dando y los elementos legales. Y además se produce un hecho, hoy digamos, te ríes, le meten una querella, tiene juicio y finalmente es absuelto. Es decir, lo que teóricamente nos ocurre a los periodistas de investigación hoy día ya ocurría. Entonces yo creo que lo importante es eso, es trabajo, investigación y narrativa. Y en narrativa quiero recuperar a la primera enviada especial a una guerra, fue Teresa de Escoriaza. Fue una señora que hizo las crónicas del dolor y que después transformó en un libro muy importante. Todos de los que estamos hablando en estos momentos transforman sus trabajos periodísticos en libros. Con lo cual, como vengo planteando desde hace muchísimos años, el periodismo y la literatura son primos hermanos. Y el elemento del libro no es un elemento nuevo en cuanto al elemento periodístico de hoy día, sino que ya ocurría y ocurrirá a pesar de todas las plataformas que puedan salir de alguna manera. Pues estamos viendo ahora en pantalla las portadas de los dos libros, como les decía a los amigos de Cautivos del Mal, El desastre de Anual, a través de la prensa, y Luis de Oteiza y El oficio de investigar, como un hecho histórico de grandísima trascendencia para España hizo que el oficio del periodismo avanzase, que se modernizase, y además que amigos como Antonio Rubio consiguiese a través de su tesis doctoral, de sus investigaciones, dar a conocer la extraordinaria labor de esta estirpe de periodistas encabezada por Luis de Oteiza, que hizo de la investigación, de la comprobación de los hechos, de la constatación in situ de lo que estaba contando, todo un oficio de investigar. Antonio Rubio, amigo, maestro, periodista, ha sido un placer tenerte en Cautivos del Mal. Espero que el próximo día puedas venir por aquí, que ya sabemos que eres un hombre muy ocupado. Sabes que los elementos académicos a veces te obligan a no poder estar en todos los sitios. Pero lo sé. Gracias por haberle dado recorrido y porque yo creo que estas cosas se tienen que conocer y sobre todo en la facultad. Querido, un fuerte abrazo grande, Antonio. Y procura coger unas buenas vacaciones. Muy bien, igualmente, adiós. Chao. Bueno, pues esta ha sido la conversación con Antonio Rubio sobre un hecho, como digo, histórico que nos situó en un desastre histórico sin precedentes. Nosotros despedimos la temporada aquí, volvemos en septiembre con Cautivos del Mal. Pasen unas felices vacaciones y sobre todo lean, disfruten y aliméntense de la cultura.